A las puertas del cielo, capítulo número 15, titulado Salvos y resucitados sin nunca haber oído el nombre de Jesús. Leo de Juan 5, 29, palabras de Jesús. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Donde está presente el Espíritu Santo, allí hay libertad. Vamos a reclamar esa promesa. Santo Padre, ayúdame a hacer esta oración y esta presentación. Pedimos el perdón de nuestros pecados, purifícanos en la sangre de Jesús. Sometemos a tu Santo Espíritu nuestros ojos, oídos, nuestro espíritu, alma y cuerpo. Clamo a ti, Señor, por los millones de seres humanos que nunca en su vida oyeron el nombre de Jesús, pero sin embargo se dejan guiar por los dictados de su conciencia y así se dejan guiar por el Espíritu Santo, pues la conciencia es la voz de Dios. Y viven para otros, no viven para sí mismos. Conservan esta tendencia a pesar de sus errores, de sus pecados y de sus faltas. Y Señor, murieron, están muriendo, y todavía en los próximos años muchos de ellos morirán sin nunca haber escuchado el nombre de Jesús. Y cuando Jesús regrese, los resucitará. Jesús dijo, Juan 5:29, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida eterna. Señor, ayúdame a hacer esta presentación. Y si aquí o allá donde me ven hay algún espíritu inmundo, Señor, presente, en el nombre de Jesús les digo que Jehová les reprenda, que salgan de nuestros hogares en el nombre de Jesús y sean bienvenidos tus santos ángeles de luz. Y que tu Espíritu Santo se derrame sobre cada uno de nosotros y nos hagas participantes de la naturaleza divina. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muy bien. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. La fidelidad incluye la lealtad en hacerle el bien al prójimo. Al que venciere el egoísmo, al que venciere la tacañería, entre otras tantas cosas, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2:10, Apocalipsis 2:7. Con esto en mente, vamos a pensar. Se calcula que más del 51% de la población mundial pertenece a religiones paganas, islamismo, budismo, sintoísmo, taoísmo, confucianismo, hinduismo y muchas otras más pequeñas religiones paganas. Y acerca de esas personas tenemos unas varias preguntas acerca de aquellos que tienen una tendencia y viven esa tendencia de vivir para los demás, no para sí mismos. ¿Qué hará nuestro Dios con esas personas que a través de los siglos
después del diluvio hasta nuestros días, murieron, están muriendo, y aún algunos, muchos de ellos, morirán sin nunca haber escuchado el nombre de Jesús. Leo del testimonio de Jesús. En todos los que sufren por mi nombre, dijo Jesús, habéis de reconocerme a mí. Como me serviríais a mí, habéis de servirlos a ellos. Esta será la evidencia de que sois mis discípulos. El deseado de todas las gentes, capítulo 70, titulado Estos mis hermanos pequeñitos, página 592 y el párrafo 3. Pregunta: ¿resucitará Jesús en la primera resurrección a el 1% o tal vez más de los paganos que murieron en sus religiones paganas sin nunca haber escuchado el nombre de Jesús? ¿Lo resucitará Jesús sin bautismo, sin nunca haber tenido la Biblia, sin nunca haber leído páginas de la Biblia, sin nunca haber sabido de la existencia de Jesucristo, el Hijo de Dios, sin nunca haber escuchado acerca del Calvario de la salvación, y obviamente nunca fueron bautizados, nunca diezmaron, nunca guardaron el sábado? ¿Resucitará Jesús a algunos, no sabemos cuántos miles o millones, Dios lo sabe, de esos paganos en esas condiciones, y les dará vida eterna? Santiago 4:17. El que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Y Primera de Juan 3:4 nos dice que pecado es la transgresión de la ley de Dios. O sea, todo ser humano que sabe hacer el bien y a través de los dictados de su conciencia el Señor le indica ocasiones, chances, oportunidades de hacer el bien, pero se rebela contra esa vocecita de su conciencia y decide no hacerlo, Santiago 4:17, y decide no hacerle el bien a su prójimo, está diciendo que está transgrediendo la ley de Dios. Sumamente grave. Ahora, vamos a pensar en aquellos paganos que no conocen el decálogo, pero ellos tienen una tendencia a vaciarse del yo. ¿Qué porcentaje será? Solo Dios lo sabe. Si es muy pequeño, solo Dios lo sabe. Lo importante es que entre ellos hay muchos que tienen una tendencia a ser sumisos a los dictados de su conciencia y se dejan guiar por el Espíritu Santo y llegan a un punto en que se han vaciado tanto del yo, del ego, que viven como vivió Jesús, viven para otros. Y nunca llegó a sus manos una Biblia o un folleto que hable de la Biblia, o un pastor, o un colportor, o un misionero, o alguien que le hablase de la Biblia, y murió en esas condiciones. Está muriendo actualmente mientras filmo este video, y morirá hasta antes de que se derrame el Espíritu Santo, la lluvia tardía del Espíritu Santo. Acerca de esas personas, en realidad, Santiago 4:17 es una moneda con dos caras. Nos está diciendo aquellos seres humanos, incluyendo los paganos que nunca oyeron hablar de la Biblia, que saben hacer el bien por los dictados de su conciencia, tienen ese conocimiento.
Y si lo hacen, ellos están obedeciendo y guardando la ley de Dios. ¡Qué horror! ¿Es eso verdad? Bueno, me permito leer para ti Romanos capítulo 13, versículos 8, 9 y 10. Romanos capítulo 13, 8, 9 y 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y esto incluye, obviamente, a todo ser humano, no importa si es pagano, que nunca tuvo una Biblia o no. ¿Por qué? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Eso está en el Decálogo, son 5 de los 10 mandamientos. Y cualquier otro mandamiento, o sea, y teniendo en cuenta los otros 5, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el versículo 10 es contundente: el amor no hace mal al prójimo. Dios es amor. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Muy bien. ¿Cómo vencer el mal y al maligno? A través de la Biblia tenemos muchas fórmulas. Una de ellas está en Romanos 12:21. Vence el mal con el bien. El originador del mal es el maligno. Practicando el bien, automáticamente, ese pagano que nunca oyó hablar del maligno, lo está venciendo. Muy bien, ahora algo muy delicado. La Biblia nos enseña que entre esos paganos hay un determinado número. Yo no sé si son miles o millones, Dios lo sabe, y eso es suficiente, que practican la religión auténtica, que practican la verdadera religión mencionada en Santiago 1:27. La religión pura y sin mancha, esa es la auténtica, delante de Dios nuestro Padre, es esta. Y Santiago procede ahora a enumerar 2 de las muchas características de la religión auténtica. La primera, atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones en el contexto de Mateo 25, 31 al 46, de Isaías 58, de la parábola del buen samaritano y de muchos otros lugares de la Biblia. Este texto está diciendo, en otras palabras, hacerle el bien al prójimo, habiendo ocasión, oportunidad. Y este mundo es un vasto lazareto y sí que podemos hacerle el bien a los demás en muchas ocasiones. El segundo requisito, conservarse limpio de la corrupción del mundo. La enorme mayoría de los profesos cristianos han pasado por alto estos 2 requisitos, especialmente el segundo. No tienen ningún problema en contemplar un video que llega a su celular, un programa en internet o en televisión, impuro o inmundo o mezclado con inmundicia o con impureza. No tienen ningún problema en leer una revista o un libro que contiene impureza, inmundicia o falsifica la verdad. Esto es muy doloroso. Ahora, están expuestos estos paganos que se han vaciado del yo y que viven para el prójimo
¿Están ellos también expuestos a la contaminación de este mundo? Claro que sí. Primera de Juan 5:19, el mundo entero yace bajo el poder del maligno. Y el versículo 20 de Primera de Juan, quiero leerlo. Aquí está. Dice, perdón, es el versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel con A mayúscula que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Incluye esta declaración a aquellos paganos que, guiados por la iluminación del Espíritu Santo, conservan una tendencia a vivir para los demás y se han olvidado de sí mismos, como lo hizo Jesús, como lo hicieron los apóstoles, los mártires y tantos otros que hay en el mundo. Obviamente que sí. Esto es simple y sencillamente maravilloso. Entonces, regresando a la contaminación que hay en el mundo, que abunda por todas partes, estas personas le dicen no a la contaminación, siguiendo los dictados de su conciencia. La pregunta es, ¿cómo pueden paganos que no tienen la Biblia, ni libros, ni folletos, y por X o Y circunstancia no tienen acceso a videos siquiera, como en los países árabes radicales, donde se prohíbe cualquier tipo de proselitismo religioso o publicación o predicación religiosa? ¿Cómo pueden ellos practicar la religión auténtica, la genuina, descrita en Santiago 1:27? ¿Cómo pueden hacer eso? Bueno, en realidad ya lo hemos repetido varias veces. A través de la obediencia a los dictados de su conciencia. ¿Acaso no es necesario que una persona primero tenga muy buena información de este libro? Si es un analfabeta o analfabeto, pues que se lo lean o que lo escuche en audio, algunas informaciones de este libro, y que comprenda que necesita entender que el Hijo de Dios se sacrificó por ella y que debe aceptar al Hijo de Dios como su Salvador a la luz de Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, y solamente así llegar a ser hijo de Dios. Y después, si tiene oportunidad y si nada le obstaculiza, debe ser bautizado. ¿No es así que casi todos los cristianos creen? ¿Cómo todo eso es posible? Romanos 8:14 tiene la respuesta. Todos los que se dejan guiar por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Sabemos que es un número muy pequeño, pero eso es problema de Dios, no es problema nuestro. Nadie puede especular en cuanto a si es el 5% o el 10 o el 30%. Con que Dios lo sepa es suficiente. Él tiene todo bajo control. Muy bien. Entonces, quiero leer esta reflexión. El 1% o más de los paganos que nunca oyeron el nombre de Jesús, además de amar al prójimo, mantienen sus manos limpias y mantienen sus corazones puros. Y un día estarán en el santo monte de Dios. Es Salmos 24, versículos 3 y 4, porque ellos sí se dejan guiar por el Espíritu Santo. Muy bien. Ahora alguien argumentaría, ¿cómo puede alguien que nunca oyó hablar del Espíritu Santo dejarse guiar por el Espíritu Santo? Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15 responde ¿cómo?
Cuando los paganos que no tienen la ley cumplen espontáneamente lo que exige la ley, no teniendo ley, ellos son su ley, y así demuestran que llevan la exigencia de la ley grabada en el corazón. Lo demuestra también el testimonio de su propia conciencia, que unas veces los acusa y otras veces los disculpa. Esta es la Biblia de nuestro pueblo, la versión de la Biblia de nuestro pueblo en Romanos 2, 14 y 15. Esto es sencillamente maravilloso. Vamos a desmenuzar 8 declaraciones de Romanos 2, 14 y 15. Recuerde que Romanos 2, 14 y 15 está en el contexto de todo el capítulo 2, ya lo vamos a ver. Dice, cuando los paganos, muy bien, la mayoría de las Biblias dicen gentiles, pero la palabra que se utiliza allí traduce tanto gentiles como paganos, que obviamente están en religiones paganas, son más de la mitad de la población del mundo, que no tienen la ley. Bueno, podemos estar de acuerdo en que Pablo puede estarse refiriendo al Pentateuco, a la Biblia como un todo y al Decálogo. Muy bien. Ahora dice, careciendo de la Biblia, de la ley de Dios, del Decálogo, cumplen espontáneamente lo que exige la ley. ¿Qué dice Romanos 13, 8, 9 y 10? Ame al prójimo. A la luz de Mateo 25, 31 al 46, aquel que está amando al prójimo está demostrando, según Jesús, que está amando al mismo Jesús. Y si ama a Jesús, obviamente que ama también al Padre. No teniendo ley. Bueno, ¿por qué Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, enfatiza este asunto? Es para dejar claro que son personas que no tienen este libro maravilloso que contiene el Decálogo. No tienen información acerca de Jesús. Dice, ellos son su ley. La Reina Valera dice del 60, ellos son ley para sí mismos. Estos se exigen amar. Ellos se cobran a sí mismos el amar, pero porque es su naturaleza. ¿Y por qué es su naturaleza? Porque en algún momento, por esa inclinación persistente a hacerle el bien a los demás, un día el Espíritu Santo los transformó y nacieron del Espíritu y son hijos de Dios. Y así demuestran que llevan la exigencia de la ley grabada en sus corazones. Esto sí que es asombroso. Bueno, hay que tener en cuenta que ellos son seres humanos, así como Pablo, como Elías, como tú y como yo, y que tienen sus errores y tienen sus fallas y sus deficiencias y sus pecados, pero mantienen una tendencia a regresar a la paz con Dios cuando esas fallas sienten que de alguna manera a través de los dictados de su conciencia, les está haciendo daño y le pueden estar haciendo el daño inclusive a otros, y se arrepienten y abandonan esas cosas. Pues bien, ahora y así demuestran que llevan la exigencia de la ley grabada en el corazón. ¿Para quién lo demuestran? Obviamente que lo están demostrando para el mismo Dios, para los ángeles que están alrededor de ellos. Y ¿por qué no acrecentar allí para aquellos que les rodean, a pesar de que los que les rodean puedan ser también personas, y en la mayoría de los casos lo son, que no saben nada de esto, de la palabra de Dios ni del Decálogo? Ahora dice algo más, lo demuestra también algo más, lo demuestra también el testimonio de su propia conciencia. Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 120, y otros lugares del testimonio de Jesús dicen,
La conciencia es la voz de Dios. Todo el Antiguo Testamento se refiere a la conciencia como la voz de Dios. Aparece la palabra conciencia por primera vez en Juan capítulo 8 y el versículo 9. Y dice de la siguiente manera, si tú tienes allí tu Biblia, por favor, léelo. Es la primera vez que aparece la palabra conciencia en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. En cuanto a estos sacerdotes que querían entrampar a Jesús, trayéndole la mujer que fue encontrada en adulterio, que querían estaban en medio de toda esta conspiración, este complot, para tener una excusa para matar a Jesús, a pesar de que tenían muchas evidencias y su conciencia les gritaba que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías. Creo en mi corazón, sinceramente, que la enorme mayoría de ellos tenían la conciencia cauterizada. Pero a pesar de ello, aquí dice, acusados por su conciencia. Dios tuvo que operar un milagro con una pequeña ayuda para que la conciencia se despertara y diesen media vuelta y se retiraran. La pequeña ayuda estuvo, nos dice el deseado de todas las gentes, en la lista de pecados que Jesús con su propio dedo